Hola, les damos la bienvenida a Palabras Mayores, un programa de entrevistas desarrollado por Colegios Mayor, un espacio en el que queremos conversar en este programa y en los que vengan sobre los temas de educación que nos preocupan y nos inquietan como comunidad académica, como comunidad escolar, como padres y apoderados que estamos interesados en la educación y el aprendizaje de nuestros hijos. Vamos a partir este ciclo de programas con Javier Báez. Él es director de SIGA, el Centro de Innovación y Gestión del Aprendizaje, doctor en Psicología en la Universidad de Barcelona. Hola Javier, buenas tardes. Hola Claudia, buenas tardes. Queremos conversar sobre aula invertida, este modelo educacional que desarrolla Colegios Mayor. ¿Cómo llega? ¿Por qué se llega a este modelo de aula invertida? Bueno, la pregunta es muy relevante porque efectivamente le da sentido a lo que estamos haciendo como institución educativa. Constatamos que el momento actual de no solamente la educación, sino que la sociedad en general y de la exigencia de la sociedad a la educación tiene que ver con un sistema que está en constante cambio y estudiantes jóvenes, adultos en el futuro, que necesitan saber también leer bien esos contextos. Por lo tanto, modelos tradicionales de la educación, centrados más bien en la reproducción del conocimiento, en la entrega de un conocimiento estanco, ya no hacía mucho sentido para estos nuevos desafíos. Por lo tanto, había que encontrar un modelo pedagógico que efectivamente permitiera desarrollar esas habilidades del siglo XXI, que permitieran tanto al estudiante integrarse bien en sociedad, pero no solamente integrarse bien en sociedad para servir a la sociedad, sino que también para desarrollarse de manera plena él mismo como sujeto, como persona que convive con otros. Entonces, la respuesta a tu pregunta tiene que ver con eso, con qué modelo podía satisfacer esos desafíos para la educación actual. ¿Qué pasó con la clase tradicional? ¿Por qué se decide optar por este modelo innovador que invierte los roles tradicionales en el aula y deja de lado un poco la clase a la que estuvimos acostumbrados por generaciones de un profesor que expone, alumnos que toman nota? Como decíamos antes, estamos en una sociedad del conocimiento y estamos también embarcados en un proceso que es de continuo cambio. La verdad es que el profesor o esas clases tradicionales centradas en una clase magistral que se entrega un conocimiento que es unidireccional, que es desde el profesor hacia el estudiante, no estaba respondiendo a estas necesidades de desarrollar las habilidades. El conocimiento es un conocimiento que fluye, es un conocimiento que está al alcance en distintos lugares, también en la sala de clase, pero también está en internet, también está en la conversación con los amigos, también está fuera del colegio. Por lo tanto, es importante que un modelo nuevo, este modelo innovador, reconozca esos desafíos de un conocimiento que está en constante construcción y que está en constante construcción no solamente por estas fuentes de información, como decíamos antes, que es internet, que es como la epítome de este concepto de cambio constante, sino que también es conocimiento que fluye y que está en los propios estudiantes. Los estudiantes también tienen mucho conocimiento, construyen conocimiento y es importante que con el profesor co-construyan ese conocimiento. Entonces la clase tradicional, que en algunos momentos fue muy oportuna para un tipo de sociedad, para un tipo de necesidades, ya no es oportuno continuar con un modelo que reproduzca esos conocimientos. Necesitamos un modelo que efectivamente reconozca la individualidad de los estudiantes, la individualidad también de los profesores, para que efectivamente confluyan hacia la construcción de un conocimiento y la comprensión y el desarrollo de habilidades que permitan una comprensión de la sociedad. Este modelo de aula invertida está fuertemente apoyado en la tecnología y también fuertemente apoyado en la autonomía del estudiante. ¿Cómo vamos midiendo, cómo comprobamos que este modelo sea mejor que ese que conocimos todos los padres y estudiantes a la antigua? Precisamente por estos nuevos desafíos, nosotros hemos dicho que lo que tenemos que apuntar es a desarrollar importantes habilidades que permitan una comprensión y una adaptación y también un aporte más fructífero a la sociedad de parte de los estudiantes, de los jóvenes y adultos en el futuro. En ese sentido, entonces, nosotros estamos convencidos de que estas habilidades, como el pensamiento crítico, como la autonomía, la creatividad, también el emprendimiento, son aspectos clave precisamente y demostrados en distintos elementos por distintos autores, por la OCDE, por autores que por importantes expertos internacionales que nos visitaron hace poco tiempo, como Lenz, que dan cuenta de la importancia de desarrollar estas habilidades del siglo XXI. Por lo tanto, la evidencia nacional e internacional demuestra y ha sido enfática en decir
una y otra vez, es importante desarrollar estas habilidades. El modelo de aula invertida propone un estudiante, un niño que es responsable de su propia educación, que es responsable de su propio aprendizaje, que se conecta desde fuera del colegio a algunos contenidos que están ahí, que decide cuándo hacerlo. ¿Qué rol juegan los padres en este modelo? Porque los padres estábamos acostumbrados a revisar cuadernos, a saber de qué página tenían la lectura. ¿Cómo monitorean los padres, si es que monitorean, en este nuevo modelo aula invertida? Es importante que los padres comprendamos, yo también lo digo como padre, no solamente como director del SIGA, es que comprendamos que nuestro rol en el proceso educativo de nuestros hijos no es solamente controlar, no es solamente, no debemos controlar, digamos, el proceso de desarrollo y de aprendizaje de los estudiantes, nosotros debemos acompañar ese proceso. Más que desarrollar preguntas del tipo, ¿qué nota te sacaste hoy? ¿O te anotaron en clases hoy día o no? ¿Tienes una anotación negativa o no? Nosotros debemos hacer buenas preguntas que permitan comprender al niño que estamos interesados en su proceso, pero que también le permitan comprender al niño que es él responsable de su proceso. Por lo tanto, preguntas como, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué preguntaste hoy? ¿Cómo te sientes en el colegio? Son claves en el rol del padre. El padre y la madre tenemos que acostumbrarnos a que efectivamente la autonomía y la autorregulación son claves para un mundo como el que describíamos antes. Si nosotros insistimos en el control, nos alejamos del proceso de responsabilización del estudiante y lo terminamos de hacer poco responsable precisamente de todas sus decisiones. Lo que tenemos que apuntar, insisto, es hacer buenas preguntas, que sepa el niño que lo acompañamos, porque es importante que el estudiante se sienta acompañado, pero por otro lado que sepa que no es el papá el que hace la tarea, no es la madre la que estudia para la prueba, es el niño el que estudia, es el niño el que hace el trabajo, es el niño el que tiene que aprender. También aprendemos los padres, pero con los niños. En este modelo en que los padres no tienen un monitoreo o un acompañamiento que no es igual al sistema antiguo como de control de páginas, de notas, ¿cómo podemos saber que el niño está avanzando de la manera adecuada? Ahí el concepto clave es la evaluación para el aprendizaje, y dentro de la evaluación para el aprendizaje están las tradicionales evaluaciones sumativas, las que sabemos que tienen nota, por ejemplo, pero más importante aún es la evaluación formativa. ¿Qué es eso? La evaluación formativa es un proceso que permite al estudiante reconocer sus aprendizajes, pero también reconocer cuáles son los mejores procesos y procedimientos que él lleva a cabo para aprender. Por su parte, el profesor puede constatar mejor cómo va el proceso del estudiante y, en virtud de que conoce mejor el proceso del estudiante, realiza mejores apoyos o acompañamientos pedagógicos. Por lo tanto, el profesor tiene que estar constantemente preguntándole al estudiante ¿qué estás aprendiendo? ¿Cómo estás aprendiendo? Pero no solamente desde la pregunta del profesor, sino que también el estudiante tiene que estar constantemente haciendo un proceso de reflexión o metacognición, si se quiere, respecto de sus procesos de aprendizaje. De esta manera, la evaluación formativa es un proceso y también son instrumentos que permiten constatar el avance para el logro del objetivo. En otras palabras, no puede pasarnos que llegado un momento nos demos cuenta no logramos el objetivo. Precisamente la evaluación formativa nos permite ir realizando los ajustes necesarios al proceso para que el objetivo se cumpla. ¿Qué es lo que hace un padre en el proceso de evaluación formativa? ¿Qué es lo que le toca hacer a un padre o un apoderado? Precisamente una de las cosas más importantes del proceso que mencionamos antes respecto a los padres tiene que ver con las preguntas. Generalmente, como decíamos antes, nosotros hemos estado ocupados de qué nota te sacaste, ¿no? Ok, la nota puede todavía tener un rol y efectivamente todavía tiene un rol respecto a la promoción o no de un curso a otro, pero más relevante que la nota es precisamente conocer el estadio de desarrollo de ciertos aprendizajes o el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. En ese sentido, los padres en la evaluación formativa, retomando un poco lo que decíamos antes, tiene que ver con buenas preguntas. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Con quién aprendiste? Porque es muy interesante constatar que en la evaluación formativa también uno puede descubrir que el estudiante no solamente aprende del profesor, aprende y mucho de su par, de su compañero, de aquel que se sienta al lado o trabajando en grupo. Por lo tanto, también tenemos que ir aprendiendo a que el aprendizaje no es solamente algo que viene desde el adulto al menor,
es también algo que ocurre entre los menores. Este modelo de aula invertida ha demostrado ser mejor. ¿Cómo aborda el tema de los estudiantes que tienen una rapidez distinta para aprender o que en el modelo tradicional antes se quedaban rezagados? ¿Cómo los aborda? No es solamente la rapidez que pueda tener un estudiante o no de aprender, también tiene que ver con los distintos estilos de aprendizaje que tienen las distintas personas. Hay personas que aprenden mucho mejor con imágenes, hay otros que aprenden mucho mejor con movimiento, hay otros que aprenden mucho mejor con la lectura. Lo que tenemos que hacer, y ahí está el foco también del aula invertida y la clase taller en particular, es reconocer esas distintas formas de aprender. Y en ese contexto, de nuevo, adquiere mucha fuerza la importancia de la evaluación formativa, porque precisamente nosotros tenemos que ser capaces de reconocer cómo aprende el niño, de qué manera aprende mejor o más fácil, se le hace más fácil aprender, y de esa manera reconocer esos distintos talentos, distintas habilidades y distintos estilos de aprendizaje de los niños para, en virtud de aquello, fomentar las ayudas pedagógicas. O sea, no sirve de nada insistir en un niño en que haga algún tipo de ejercicio si no reconocemos en esos ejercicios que le solicitamos al niño cómo él aprende mejor. Este modelo de aula invertida nos suena muy innovador, podemos entregarnos a él como padres. Sin embargo, el modelo educacional chileno está presionado por mediciones estandarizadas, tradicionales, que están ahí. ¿Sabemos si el modelo aula invertida, si este modelo educacional funciona tan bien? Sabemos que funciona respecto del aprendizaje del alumno, pero si funciona también respecto de estas mediciones que, querámoslo o no, preocupan a muchos padres, los CIMSE, las PSU y todas estas mediciones que rondan nuestro sistema. Hay que distinguir un poco entre las lógicas de la PSU y el CIMSE. Son pruebas estandarizadas ambas, ¿cierto? Pero que tienen objetivos distintos. El CIMSE efectivamente tiene una correlación más alta o está más relacionado con la cobertura curricular y con la evaluación del currículum de alguna forma, ¿ya? Ahora, la PSU en cambio más bien mide como disposición a una nueva etapa, cómo está preparado el estudiante para una nueva etapa, en este caso la educación superior. Entonces tienen distintos focos, digamos, de atención cada una de estas pruebas. Sin embargo, ambas son de interés. Yo lo que puedo decir en este momento es que efectivamente hay una importante relación entre los resultados en cualquiera de estas pruebas estandarizadas precisamente con el desarrollo de estas habilidades que te mencionaba anteriormente. Es decir, desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar la creatividad, desarrollar la autonomía, el emprendimiento, todos los procesos metacognitivos que hemos mencionado también anteriormente, no solamente son una estrategia o no solamente son habilidades que le van a facilitar al estudiante integrarse a la sociedad, como decíamos antes, o desarrollarse más plenamente, sino que precisamente le van a permitir abordar distintos procesos, entre otros las pruebas estandarizadas. Entonces, la forma de enfrentarse a las pruebas estandarizadas de un niño que es autónomo, de un niño que tiene una capacidad de pensamiento reflexivo, crítico y metacognición, es totalmente distinto de aquel niño que no tiene una capacidad de autonomía. Nosotros estamos apostando, no solamente apostando desde una apuesta sin antecedentes, precisamente con muchos antecedentes, de que la autonomía, de que el pensamiento crítico, de que la metacognición, de que el emprendimiento desarrolladas en cabalidad, no solamente garantizan una buena integración a futuro o un buen proceso de educación superior o el desarrollo del estudiante en aquella actividad que desea a posteriori de la educación escolar, sino que además les garantiza enfrentar estas instancias de procesos, por ejemplo, de pruebas estandarizadas de manera exitosa. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes. Los dejamos cordialmente invitados para el próximo programa de Palabras Mayores, donde esperamos poder conversar con otro entrevistado un tema de educación que sea de nuestro interés.